de Big Pharma y el de genética, que yo les había pedido que leyeran para hoy, yo no voy a desarrollar lo de ciencia y ética de mi trabajo porque es muy fácil. Lo que plantea la relación entre ciencia y poder, la relación entre para qué la ciencia, cómo la industria y todo lo que es la empresa necesita el avance científico para poder, y que incluso a veces lo financia para capitalizar el progreso de la empresa, el avance de la ciencia, todas esas cosas que aparecen en el texto, que se los voy a pedir que lo lean por su cuenta, que sería un poco la guía de lectura. Entender también cómo es el paso de la ciencia, desde la ciencia abstracta y pura hasta la ciencia que es la ciencia aplicada, desde la ciencia pura, que es la jugar un poco con el avance de la ciencia hasta cuando empieza a estar orientada y empieza a ser aplicada. Y lo importante es que ustedes tienen que tener en claro que cuando hablamos de tecnología estamos hablando de ciencia aplicada. O sea, la tecnología es la ciencia aplicada. O sea, cómo se aplica concretamente el conocimiento para producir determinados bienes, ¿no es cierto?, que van a ser consumidos por la sociedad, ¿sí? O sea, casi uno podría decir cómo para llegar a la tecnología está todo este proceso de la investigación pura, básica, aplicada, hasta la tecnología, que lo que hace es producir determinados, no sé, bienes, como pueden ser los celulares, como pueden ser los equipos de música, o lo que a ustedes se les ocurra, ¿no es cierto? Entonces, en general la tecnología lo que hace es tratar de mejorar la calidad de vida de la población. Y el último punto, que tiene que, me parece que es un punto para reflexión, que yo ya lo di, aparece en otros textos, es aquello que tiene que ver con, una cosa es el contexto del descubrimiento, el momento en el cual se produce el descubrimiento. El investigador se da cuenta que encontró la vacuna para el SIDA. Todo esto, como vimos en todas las clases, está condicionado por cuestiones políticas, culturales, ideológicas, religiosas. De esto no seguimos con la misma idea. Pero otra cosa es el contexto de aplicación. ¿Qué se hace con el resultado de ese descubrimiento científico? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? O sea, ¿qué pasa cuando hay una apropiación de ese conocimiento científico? ¿Cómo? Digo, es como que de alguna manera el investigador lo pierde en ese camino. O sea, dicho de otra manera, que está en mi trabajo, a ver, Einstein cuando descubrió la teoría de la relatividad nunca pensó en la bomba atómica, ¿no? Este, Cuando termina la clase hay dos personas que no les puse el presente, que llegaron después, avísenme que se los pongo. Contesto la consulta de Federico. Y bueno, entonces, en el marco de pensar hasta dónde llega la ciencia, ustedes tenían que leer dos textos, el de Big Pharma y el texto del genoma. ¿Quién me quiere hacer una síntesis y su opinión sobre el tema de Big? A vos te lo puse, Leandro. Logré ponértelo. Entre el ejemplo de Big Pharma y la relación entre ciencia y ética y los límites de la ciencia, que es un poco el último tema para este análisis. Bueno, el texto de Big Pharma que subió profe habla un poco de el abuso y las conductas, ¿no?, de las grandes farmacéuticas y sobre todo cómo utilizan o se aprovechan, mejor dicho, del lugar más
vulnerable o con una población más vulnerable que tiene un contexto de poco acceso a la salud, a la información, a la alfabetización y los grandes beneficios que aporta para el conglomerado de cualquier empresa de medicina. Perdón, y no Como para solo dar el eso, contexto. sino también que ni siquiera es que esos medicamentos son para ser utilizados en ese país, sino que Exactamente. se prueban miles de medicamentos y solamente, no sé, por decir un 10% con suerte son para ese país y que además, por las políticas de salud que hay, nunca van a ser aplicables, porque es como imposible, por la Sí, pobreza otra que cosa tienen. que Pero aparte menciona, perdón, Joaquín, el valor de esos medicamentos y demás, que justamente esa gente no tiene acceso a acceder a esos medicamentos porque son muy caros, justamente. sí, había también una parte en la que decía que no se aprovechaba quizás materia prima local para enfermedades propias, sí, que eran cosas que podían producir y estudiar y con una efectividad alta, una tasa alta de efectividad, sino que directamente, claro, como lo decía Laura, era para otra población en otro tipo de contexto social, ¿Y qué económico. continente es el que va a padecer toda esta catarata de ensayos clínicos por parte de las empresas farmacéuticas? África. Continente africano. África, ¿no? Y, profe, Justamente el continente más pobre del mundo va a ser Además de la falta aprovechándose de la falta de regulaciones y de la poca ética de las farmacéuticas, que cómo implementan esos protocolos y esos testeos que hacen. profe, ahí en exactamente. el texto había una diferenciación entre norte y sur, y no sé si entendí bien, pero es más sobre el continente africano en sí mismo, la parte norte y la parte sur, o la parte norte de los países del primer mundo, vamos a decir. Decime la página y lo busco. Un segundito. Yo creo que vale tanto para norte, centro, periferia, como para norte, sur de África, ¿no? Pero Bueno, ahora no lo voy a encontrar fácil o rápido, ¿viste qué pasa, no? Cuando uno busca, pero había una parte en la que nombró varias veces la diferencia entre el norte y el sur, y no me quedó claro si era el norte o sur de África. la verdad que no me acuerdo así. Pero bueno, nada, era una consulta que me Profe, es pareció donde dice alerta, una industria local. Pero decime el párrafo y la página, si yo me ubico. Leandro. No soy Mauricio. Está en el 1, 2, 3, 4, quinto renglón de donde dice después de alerta una industria local. Alentar una industria local. Página. Hoja 3, profe. Hoja 3, alentar una industria local. Quinto renglón arranca en los acá. países del norte. Alentar. ¿Algunos científicos ahí? En los países del norte se le daría prioridad al valor intrínseco del producto, mientras que en los países del sur la seguridad quedaría subordinada a la solvencia. La población deberá conformarse con lo que puede pagar si la eficacia es confirmada en la práctica. Después del sin embargo, dice. Bueno, hoy estoy lenteja, chicos. Me están diciendo que es alentar una industria local, ¿no? El tercer punto. Sí. El primer párrafo empiezo con algunos científicos. Después del sin embargo. Sí. En este caso está hablando, me parece, del centro y los países centrales y los países periféricos, cuando habla del norte y del sur. O sea, no sé, los países europeos que los países por ahí del sur. Pero vale también para el caso de África, porque el África negra, el África del sur, es mucho más pobre que la zona del norte. Por eso no. O sea, vale para los dos. Acá no está explicitado, pero me parece que vale para los dos. Claro, para cualquiera de las dos opciones, la parte más vulnerable es la del Tanto sur. centro, países centrales, países periféricos, que ahí caería el continente africano, América Latina, como, digamos,
los espacios de conejitos de India, como si vos pensás África Negra del Sur, las zonas más vulnerables que la zona del norte, ¿sí? Bien. Gracias. Porque este texto de Le Monde tiene como 10 años, por lo menos, o un poco más. Y esto sigue estando en vigencia, chicos. Esto sigue estando en vigencia. Digamos, ¿por qué uno podría pensar estos ensayos científicos se hacen en estos países? Sí, porque justamente también, no sé, me ponía a pensar mientras leía el texto y demás, esta gente, como hablaba Laura y demás, que son analfabetos y Joaquín, no les van a hacer juicios las familias a después esas grandes empresas por la muerte de ese familiar. Y además, incluso habla el texto los que hubo un costos. reclamo ahí, un pequeño reclamo, pero que no fue atendido. Claro, se aprovechan de la bien, situación de las personas y la baja alfabetización y la falta de ética y las regulaciones, y además, o sea, no lo dice el texto, pero da a entender de que es un país más coimeable los políticos, entonces exactamente, digamos, se le permiten más cosas que en otros países que son más revelados. exactamente, Por ejemplo, en Estados Unidos no se les ocurriría hacer ensayos de ese tipo porque, o sea, la FDA los mata. Digamos, hay división de poderes, hay controles, mal o bien, una democracia tiene este juego que permite menos que se cometan este tipo de acciones. Lo que no quiere decir que no se cometan, pero digamos, como que hay más barreras que impiden que en los países con mayor grado de desarrollo, porque ustedes piensen que en casi todos los países dependientes, los países periféricos, tienen sistemas sanitarios destruidos, ¿no es cierto? Y entonces también, en lugar de pensar cómo mejoro el sistema sanitario, qué estrategia utilizo, con poblaciones en las cuales es cierto que hay una alta vulnerabilidad social, y también hay mucho, si ustedes quieren, comportamiento mágico en las poblaciones, justamente por no poder acceder a determinadas prácticas educativas y demás. Entonces, bueno, eso hace todo un conjunto, ¿no es cierto? Y yo creo que el denominador común es la corrupción, ¿no? En estos países. Pero yo pensaba, que a veces por ahí lo repito, este ejemplo, de un libro que yo leí de un estudio antropológico que hace un antropólogo alemán sobre las condiciones de vida de la población árabe migrante, árabe y turca, musulmana. Estoy tratando, Cabeza de Turco se llama el libro. Parece una novela más que un estudio de campo, ¿no? Y lo que hace este antropólogo es tomar todos los hábitos de un migrante musulmán de origen turco. No sé, se cambia el color de los ojos, durante mucho tiempo deforma su manera de hablar y se inserta, es una técnica esta de recopilación de información, que es el informante, el que se mete en la comunidad y se hace formar parte de esa comunidad, ¿no es cierto? Como una técnica de recopilación de información. Él dice que es un migrante que viene de un determinado país y empieza a vivir en las comunidades precarias donde viven los migrantes de origen turco, para ver qué pasa con las tasas de explotación. Y me acuerdo, no me quiero ir del tema, una de las cuestiones que aparece es que los laboratorios alemanes contratan a estos migrantes turcos medio en la clandestinidad para hacerles pruebas, ¿no es cierto?, que los tipos, por la necesidad, aceptan. Digo, este tipo estuvo como 2 o 3 años inserto en la comunidad migrante turca, después se denunció todo y, por ejemplo, cuenta que perdió como 30 kilos en el proceso. Digo, entonces denunció la forma de precarización laboral a la que son sujetos. Digo, y uno piensa, esto es primer mundo, ¿no?
porque Alemania es un país de crecimiento, digo, también, ¿no? Hay todo un juego en el cual los más vulnerables siempre terminan siendo víctimas, ¿no es cierto? Y, digo, si en Alemania se hace, caen controles en los territorios africanos en los cuales la corrupción y el dejar hacer está al lado, entiende que aparezcan todas estas prácticas, ¿no es cierto? Que lo más grave de todo es que no sirven para mejorar la calidad de vida de la población residente, sino, ¿no? Generar mecanismos de exclusión todavía, porque si se enferman y demás, ¿sí? Es que al contrario, pareciera como que fomentan que sea esa situación para poder aprovechar y usar ese alto riesgo para los ensayos. Bueno, las industrias farmacéuticas son una de las industrias mundiales que más facturan, chicos. Y acá tenemos la historia argentina, tiene un ejemplo. Digo, dejemos de lado la discusión política, que era uno. Un gobierno, que es el gobierno de Arturo Illia, del 63 al 66, que era un radical, un tipo honorabilísimo, un médico que era pobre y murió pobre cuando salió del gobierno, que se le ocurrió meterse contra los laboratorios multinacionales. Estoy hablando de casi 50 años atrás, chicos. O sea, venían cuestionándolo porque él venía denunciando cosas. Yo no sé si escucharon hablar de Humberto Illia como presidente de la Argentina. Bueno, y él lo que quería era una ley, la ley de medicamentos, por la cual se priorizaran los medicamentos argentinos sobre las multinacionales, ponerles impuestos. Es una ley excelente. Y terminó con un golpe de Estado, y lo que lo terminó, además de haberle hecho, no sé si ustedes vieron los chistes que lo equiparaban a una tortuga porque era lento, ¿se acuerdan? Profe, de hecho, él era médico, ¿no? Él era médico, era un tipo honestísimo, digo, dejen de lado la parte de a qué partido político, yo creo que fue uno de los presidentes más serios, más honestos que tuvo la Argentina, era de Córdoba, creo, y bueno, digo, las fuerzas terminaron bloqueándolo, digamos, derrocándolo, Onganía, el golpe de Onganía, que fue bastante duro, en el 66. Y era un tipo, y cuando se mete con la ley de medicamentos y la quiere impulsar, ahí se le terminó. Digo, por supuesto, no fue solamente eso, pero digo, ¿hasta dónde llega el poder, ¿no? de estas multinacionales y de estos, digo, el negocio de los medicamentos es una cosa impresionante y es un ejemplo de ciencia aplicada. Y bueno, último... si se da cuenta, y a los chicos también, cuando miren la tele, las propagandas, no sé, pasan 15 propagandas, de las cuales 13 son medicamentos o están relacionados con algo de la medicina. Tenés razón. Entre que la cabeza, que la gripe, que esto, que el otro. Tenés razón. Científicamente comprobado, ¿no? Sí. Bueno, acá, digamos, y esto es ciencia aplicada, ¿no? Digo, durante mucho tiempo se cuestionó la universidad y los investigadores que no querían el financiamiento para el caso de la investigación en química y en bioquímica de multinacionales. Este es el motivo. Digamos, el descubrimiento científico, ¿quién se lo queda? ¿El laboratorio o la universidad o CONICET que puso todos los insumos, se hizo un debate, les digo, ¿no? En cuanto a todas estas cuestiones, ¿sí? Y acá creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que no es la verdad que esto hay que denunciarlo, hay que reclamarlo, etcétera, etcétera. El otro trabajo que me parece que tiene quizás más que ver con el tema de hasta dónde llega la ciencia y hasta dónde podemos avanzar, es el del genoma. Quiero que alguien me comente, me haga una síntesis como hicieron los chicos ahora con el otro trabajo.
Bueno, un poco es más de lo mismo que venía hablando, de que los estudios que se terminan haciendo para las implementaciones y las invenciones se las terminan quedando los grandes capitalistas y son quienes definen qué se hace y qué no. El texto lo que hablaba es de las modificaciones genéticas, que en un primer momento se hacía, por ejemplo, para la soja o para otros alimentos que sean más ricos digamos, en lo que es el alimento, y que después termina, o sea, cuál va a ser el límite, por ejemplo, límite, sí. para eliminar enfermedades, que eso también va a generar que la sociedad sea menos tolerante y menos inclusiva, por ejemplo. Daba el ejemplo este de la sordera, que la puede curar, pero cuando te cruzas a alguien que es sordo, por eso va a generar la discriminación de las personas con esa incapacidad. Yo esa parte la tomé como, por ejemplo, no de discriminar a alguien que tenga una sordera, sino de discriminar a aquellos que no quieran, o sea, hablando en el futuro, ¿no? Por lo que entendí del texto, de aquellos, esa parte de la población que no se quiera someter a una modificación del genoma para corregir una enfermedad. Creo que hablaba sobre esa disgregación, ¿no? Es que por Digamos, ahí todos no van a poder acceder a eso. Entonces no, claro. va a ser inevitable, por ejemplo, o sea, relacionándolo con el texto anterior, poblaciones pobres como las de África, por ahí no van a poder acceder a eso y van a estar igual esas enfermedades de eso o de otras cosas. O sea, ¿hasta qué punto, cuál es el límite del cambio genético? También decía justamente con el cambio genético que un día vamos a terminar siendo todos iguales, ¿no? Que creo que esto lo llevo por ahí un poco más a lo que se vive hoy, no sé, qué sé yo, con el hijo de Marley o con el hijo o la hija de Luciana Salazar, o sea, son chicos de laboratorio como están hechos. Tal cual, o sea, selección por catálogo de los rasgos característicos que querés, cómo querés que sea, y es como medio futurista y a la vez como, dale. Vamos a ser todos iguales en algún momento. Y hasta sexo puedes elegir. Sí, todo. Todo. Perdón, Federico, no te escuché. No, profe, decía que también hasta el sexo, que es un poco la carta. ¿Cómo lo querés? Varón, bueno, mujer, rubio, morocho. Por ahí lo que corregiría es excelente todo lo que los comentarios que hicieron. Fueron muy buenos, muy, muy interesantes. Lo único que yo diría es que ustedes cuando, por ejemplo, están comentando un artículo, lo primero que hay que hacer es hacer un breve comentario de qué se trata el artículo y después ir al análisis. ¿Se entiende lo que digo? Ustedes fueron directo al análisis, que todo lo que han dicho, muy bueno, muy bien expresado. La verdad que a todos los que trabajaron y participaron, los felicito, pero siempre expliquen brevemente de qué se trata. Bueno, lo mismo pasó con la película en el trabajo. Esta película se ocupa para ubicar en el tema, ¿se entiende? Se pida o no se pida, pero para ubicar en el tema de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y con respecto al tema del genoma, ¿qué les parece a ustedes? Por un lado, digo, hay avances, si nosotros logramos, no sé, reducir la cantidad de población sorda o que no pueda oír, me parece que es un avance muy importante, siempre y cuando se democratice, ¿no? y accedan todos los segmentos de la sociedad o los sectores de la sociedad. Pero al mismo tiempo está pasando esto que ustedes, más allá de la sorpresa o la risa que a veces a uno le provoca, ver estos chicos que parece que, incluso que son parecidos entre sí, de alguna manera, rubios, el pelo blanco, de ojos claros, ¿no? Muy bonitos, qué cosa, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Y al mismo tiempo, sigo pensando en voz alta, y al mismo tiempo no podemos negar la importancia que por ahí tiene el descubrimiento, que eso lo habíamos hablado, del cordón umbilical, de las células de la placenta, de la posibilidad de las mujeres que todavía no han tenido hijos y están, digamos, están cercanas a la edad reproductiva, que congelen óvulos o que se congele esperma. O sea, a mí me parece que esos son pasos muy positivos en el avance de la ciencia. Profe, esto es un poco esto yo ya soy la segunda cursada que hago,
lo habíamos hablado en la cursada del cuatrimestre pasado, que hay que ver cómo se utiliza esta tecnología y estos avances, ¿no? Porque se puede utilizar para el bien, como puede ser todo lo que usted nombró, el tema de fertilidad, de cura de enfermedades, o se puede utilizar para no hacer cosas positivas para la sociedad. Me parece que el punto es ese, ver para qué se utiliza, cuál es el fin. Esto, Rodri, lo ¿Dónde podemos está el quid de la cuestión? ¿Quién unir es con el lo que que tiene que dijo, determinar con lo que hasta dijo dónde Laura, se ¿no, llega? profe? ¿Cómo? Esto que dijo Rodrigo lo podemos unir con lo que dijo Laura. El tema está en el límite y según quién observe Bueno, ¿y qué quiénes está le bien y parece qué a ¿Quién está tiene el ustedes mal. poder de que tienen que definirlo? marcar el Claro. límite? Si es la sociedad o es o sea, la parte capitalista que es la que define cómo quiere que seamos todos tipo robotitos, o es avance para mejorar a la sociedad. Yo creo que lo que tiene que haber son comités éticos de científicos, Mundial. políticos, ¿viste? La sociedad civil, que apruebe o no estos avances, ¿viste? Porque me parece como que no es una tarea solamente de los científicos, solamente de los políticos. Me Sí. parece que tiene que generarse, ¿no? Así comités éticos que analicen hasta donde vos podés llegar con el conocimiento. Sí, y también es complicado, ¿no? Digo, porque está bien, yo no comparto Mendoza, lo de Marley, lo de Salazar, viste, que tienen todos los pibes iguales, que sí, parecen los fabricaron que los fabricaron básicamente, pero es como también, digo, si tienen los medios, es negarle el derecho a qué sé yo, está bien, yo reitero, no comparto en que lo hagan a gusto y semejanza, pero es complejo también, ¿no? Decirle, che, no podés hacer esto, o no sé. Digo, no le están haciendo un mal a nadie en el fondo. No, el tema, esto también, por ejemplo, Están banalizando totalmente el tema de tener hijos, pero según mi punto de vista, ¿no? Pero digo, tampoco es que le están haciendo un mal a alguien. Si bien no ayudan a nadie, no es un avance que pueda servirle a alguien, qué sé yo. No sé. Creo que también va de la mano el avance, por ejemplo, con las familias, ¿no? De, qué sé yo, de gays y homosexuales que por ahí tienen el deseo de ser padres y que tienen acceso a esto sin la necesidad por ahí de adoptar, ¿no? Que tengan su propio hijo. Creo que, Sí, obvio. que eso está buenísimo, como decís vos, que tengan esa opción de formar su familia. Creo que el extremo es de esto que hace Marley o Luciana Salazar, de elegirle el color de ojos, la piel, la estatura, el pelo. Sí. Que ese extremo es como decir, bueno... Yo creo que en realidad va más por la parte limitante de que eso no es accesible a todos. Si fuese accesible a todos, es como, bueno, después depende de cada uno si define hacerlo de catálogo o no, pero cuando no es posible llevarlo a la universalidad de todos, ahí es donde me parece que está la diferencia y es algo, bueno, un poquito lo del comité que planteaba, profe, para mí eso me resulta medio utópico, porque siempre que esté el capitalismo y que haya alguien que quiera tener el poder, va a existir la corrupción y por tanto va a ser vulnerable y manipulable todo. Esa es mi opinión. Fuerte lo que decís, Laura, pero bueno, viste, uno tiene Profe, que... yo quiero hacer Sí. un comentario en base a esto también que hablábamos de la adopción, que tampoco es accesible. O sea, la gente que quiere adoptar, tengo conocidos, dicen que están años en listas de espera, procesos psicológicos, psiquiátricos, y nunca llegan a poder adoptar. Y el tema de la subrogación es más accesible en cuanto a tiempos, pero no en dinero, ¿no? Pareciera como si mientras uno pueda pagar, se pueden hacer las cosas. Ahora, si uno quiere ir por las vías legales o adoptando, todo se hace como muy engorroso, entonces la gente se termina cansando. Sí, Sí, igual no, esos bebés que terminan, las chicas... Un vientre, perdón, Mayra, no No, no. cualquiera puede subrogar un vientre y pagar. ¿Ustedes vieron las cifras? Claro, ambas dos posibilidades son, o sea, o muy accesibles, o sea, no accesibles, pero digamos, la más accesible es la que uno paga. Porque claro, la otra es... porque no estás hablando de unos pocos dólares, estás hablando de miles y miles de dólares. No, digo accesible, quizás no se me entendió bien, digo accesible para el que lo puede pagar. Ajá.
y Ahí no se sí. tiene que someter a lo engorroso de pasar todo lo que es un trámite de Que adopción. tenga acceso a, decís vos, Que no por claramente el la todo. persona que hace el trámite de adopción es porque no puede subrogar un vientre, pero tampoco puede terminar adoptando. Y O vos lo hace sabés que después yo de años. creo que a esos personajes no les interesa adoptar. No Dejalo, sé, qué sé es yo. como A que ver, queda abierto. El tema de la adopción es un tema delicado y si sí, están obvio. armando un chico a imagen y semejanza y que sea un muñequito de torta, si vos querés, en cuanto a rasgos, no creo que acepte, y me voy a Argentina, tener un morochito del noroeste, ¿viste? O del conurbano profundo. Y es raro. A ver, no sé, el caso de Polino, por ejemplo, sale en todos los medios que puede, tipo quejándose y casi llorando que no puede adoptar y es un tipo que tiene los medios necesarios como No, pero para... yo no digo que eso no No, pase. no, ya sé, pero digo, a lo que voy, que es realmente complicado adoptar y además hay una cuestión también de fondo que es como que la tenencia permanente prácticamente no existe, entonces hay gente que ha criado prácticamente un chico y el chico, digamos, está muy arraigado con esa familia, muy identificado y a veces para determinados jueces el interés superior del menor va por otro lado y lo terminan sacando de esa A ver, familia. Y ni Leandro, hablar de los casos donde no se, o sea, no, una familia que tiene los medios y el deseo de adoptar y demás, no le permiten adoptar y ese chico termina en condiciones mucho peores, o en orfanatos, en hogares, nada, digo, ¿no? A ver, es una cuestión recontra compleja y recontra complicada, claro, pero pero yo tampoco lo es que algo que el Estado mira, pudo solucionar. no, claro, y digo, a ver, que es una carencia que se arrastra, pero a mí me parece, por ahí alguien decía, todos tienen la libertad de elegir el modelo de hijo que quieren tener, ¿no? El que accede. Y a mí me parece que las garantías y las libertades individuales están limitadas por el bien social. Hay determinados derechos, determinadas prebendas que uno tiene, que tienen un límite y que, bueno, cuando atentan contra el bien común, esas libertades tienen que ser controladas, ¿viste? Sin duda. Tienen que ser controladas. Y esto no ser ni autoritario, ni antidemocrático, sino preservar la vida. Porque, digo, si vos armaste un chico a imagen y semejanza de un modelo que tiene que ver con el consumo, ¿no? Como son esos nenes tan bonitos que van a ser seguramente modelitos para mostrar ropa o lo que fuere. Bueno. Sí, igual, profe, no siempre, por ahí el objetivo no se cumple, por ahí no son modelitos y bueno, lo eligieron para eso, pero no llegan a eso. En el caso de estos chicos ya ¿viste? se ve claramente que los padres, o sea, hacen publicidades, salen en las revistas, en la tele. Entonces, tienen su reality, sí. Exacto. Todo. Si vos vas a facilitar esto, estás facilitando, abriendo la puerta, que yo no lo tengo claro, para que vos manipules genéticamente y un tipo con poder puede hacer cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa. Por eso digo, Sí. los comités de ética tienen que tener una función en serio, ¿viste? Porque, bueno, digo, así como estoy totalmente a favor, y ahí no me queda ninguna duda, congelamiento de óvulos, colocar los óvulos para, digamos, todas estas formas, sí a mí me preocupa, y lo digo como inquietud personal, el análisis y la manipulación del genoma. Pues no sé dónde termina. No, obvio. Aparte, digo, no lo quiero linkear a ningún hecho histórico, pero digo, ¿qué es esta selección de raza que hacen? ¿No? Es como... Me pasó lo mismo. Es medio Iba leyendo el siniestro. texto y yo decía, ¿qué diferencia hay con otras épocas en donde era selectivo y decir Y con cuál es la otros raza métodos mucho superior? más crueles, exactamente, con otros métodos mucho más crueles, pero digo, en el fondo, digo, y es raro, ¿no? Porque de acá a un montón de años, si esto se multiplica y se masifica, va a quedar, digamos, separado entre la gente esta esbelta fabricada en no sé dónde y gente normal, qué sé yo, ¿viste?
con defecto, ¿viste? Como la Bueno, galletita que fines viene del medio siglo torcida. XIX, Lombroso, Una cosa muy loca. claro, no sé si se acuerdan o estudiaron, Lombroso, fines del siglo XIX, clasificaba los tipos de delito en función del rostro y la formación de la cara, los famosos estereotipos que armaba Lombroso, ¿no? Y Lombroso decía que el otro día estaba dando unas cuestiones de género en la facultad, decía que la prostitución es la forma de manifestar el delito de las mujeres. Es digamos, como la expresión de la delincuencia de las mujeres. ¿No? Pero bueno, digo, estas son las cuestiones que uno tiene que sentarse y pensarlas, ¿no? Y tiene que decir, bueno, ¿hasta dónde avanzo? Y por el otro lado está que existe, que la ciencia tiene que seguir porque todo lo que han dado, no sé, todo el avance, alguien que no podía tener hijos y que los pueda tener, es una maravilla. Una mujer que en su ciclo reproductivo no pudo y los óvulos empiezan a estar viejos, que los congeló y después pueda tener hijos, es otra maravilla. Me parece que son avances que... Leí que están haciendo también óvulos y como la bolsa embrionaria, todo fuera, lo están empezando a probar en base a, no sé, a una microcélula de una persona. Sí, o sea, sí. Me quedó eso grabado y dije, wow, si llegan a hacer eso realmente es como hasta las personas que por ahí intentan la inseminación y que no avanzan, o sea, sería buenísimo, pero también mezclándolo un poco con todo el tema es el límite de para qué se usa eso y en qué contexto, me parece. Y bueno, pero Hitler no buscaba lo que era la perfección desde los niños genéticamente. Totalmente, y todas las pruebas que hizo en los campos. Y los niños, los mellizos, ¿se acuerdan que los mellizos, los ojos. Igual creo que lo que es importante también destacar hoy es el tema de esto que estamos hablando, es la brecha que hay de dinero para llevar adelante. Hoy estamos hablando de que esto no sucede porque hay una brecha. Hoy justamente tuve una reunión de inteligencia artificial en la cual estábamos hablando del tema de que una empresa puede automatizar todos sus procesos por inteligencia artificial. Sí puede, pero lo que pasa es que es tanta la brecha entre pagar salario a trabajadores y contratarlo, que la empresa sigue eligiendo trabajadores. El tema es el día en el cual tal vez hacer un bebé a pedido, así a carta, esté al alcance de la mano y los costos no sean los que son hoy. Digamos, eso es una cuestión en la cual puede ser, en la cual hoy sabemos que sale $100.000, $200.000, $300.000. El día que eso no salga eso y sea algo más enlatado, digamos, ¿qué va a pasar? Llegar a eso, que me parece por ahí ciencia ficción todavía. Lo que sí yo te puedo asegurar, que fue gran tema, vos que sos, te dedicás a la actividad sindical, quizás lo sepas, cuando empieza la revolución científica tecnológica, el análisis del Fordismo, el post-Fordismo, la terciarización, o sea, la deslocación, bueno, le mando a otra parte del mundo, terciarizo, pero en cualquier otro rincón del mundo, vos empezaste a ver y empezó a aparecer que ya no se necesitan la cantidad de trabajadores que se necesitaban del periodo fordista, ¿no? Yo hablo de esto porque ustedes han estudiado esto en organizaciones, ¿no? Acumulación de stock, bueno, lo que es la máquina fordista, aún en el periodo con robótica incluso. Entonces empieza a caer la ocupación, ¿no? Y empieza a crecer el sector informal y empieza a bajar la calidad del salario. Y esto me vas a decir, esto es una historia repetida, la vivimos cotidianamente. Esto es una consecuencia real, concreta, ¿no es cierto?, que aparece. Y nosotros, de las ciencias sociales, desde hace muchos años que venimos planteando que hay sectores de la sociedad que no se van a integrar. Y nunca se van a integrar. Es muy duro lo que estoy diciendo. Digo, hay estudios, muchos trabajos de investigación,
porque no van a poder, porque las habilidades y destrezas que se van a necesitar en todo este proceso de segregación y de exclusión, los va a ir dejando afuera. Por eso se habla como gran tema del tema de la exclusión social. Hay excluidos, tipos que van a quedarse afuera. Y digo, lo que dice el Banco Mundial es que hay que darles algún tipo de subsidio, pero los tipos van a estar afuera. Están excluidos. Que se puede revertir, por supuesto, totalmente se puede revertir. Pero es un gran tema hoy del análisis del mercado de trabajo, de los procesos de integración social. Digo, no quiero seguir hablando de esto porque me voy del tema, ¿no? Pero dijo subsidio por estar excluido. El Banco Mundial, cuando empieza todas las directivas del Banco Mundial, cuando empiezan todos los procesos de, te estoy diciendo desde los 90, mirá la cantidad de años, cuando empiezan todos los procesos de privatizaciones, de reordenamiento, las resoluciones del Banco Mundial son subsidiar la pobreza para evitar el conflicto social en condiciones mínimas. Y por eso vos vas viendo generaciones y generaciones, más allá del discurso, de los medios y demás, que están fuera del mercado de trabajo y que los tipos o los pibes no tienen habilidades y destrezas para poder insertarse. Vamos a suponer que el famoso derrame, que haya crecimiento económico, se produzca. Bueno, ese derrame... Sí, ¿quién lo va a trabajar? Fuerza de trabajo, y el trabajador no lo va a tener habilitados. No va a haber capacitación, ¿se entiende? No va a haber habilidades. Por ahí esto en Argentina no se ve tanto, en algunas regiones de Argentina, en algunos espacios territoriales del país sí, pero es una cosa que es un tema de los informes que aparecen. Entonces, digo, a veces la mirada corta que vos ves, pero esto que vos decís de inteligencia artificial, yo lo relaciono con el modelo post-fordista y cómo fue pulseando el mercado de trabajo actores y precarizando el empleo. Hoy justamente sí. vino a la charla con muchos dirigentes, tuvimos varios dirigentes de distintas empresas, y el que lo dio... es una persona que vino de la UBA, que se dedica a inteligencia artificial, y justamente, nada, un dato que nos dejó, bueno, por lo menos yo rescaté de toda la charla que tuvimos hoy, es que hablaba de que el 57% de las empresas de seguro acá en Argentina tiene o tuvo una implementación de automatización y de inteligencia artificial en los últimos 2-3 años. Hace 3 años era el 15%. Este año... que es la medición que se hizo en 2022, va a 57%. Entonces, ¿sabés qué? Ese tema por ahí guardémoslo. Sí, cuando empezamos a trabajar, me parece interesantísimo. Bueno. Cuando empecemos a guardar esta charla que puede ser interesante para tu aporte, cuando empecemos a ver como objeto de consumo el mercado del seguro y el futuro del mercado del seguro. Ok. ¿Sí? Voy a hacer esto que dicen que yo creo que no di. Voy a hacer una introducción muy breve, porque vamos a empezar con el tema de, muy bien chicos, ojalá que esto lo puedan plasmar todas y todos en el examen. Me quedé mal porque Mayra quería decir algo y se fue el tema y no lo pudo decir. Te pido disculpas. No sé si lo querés decir ahora porque, viste, a veces Estás muteada. Sí, May no se escucha. Muteada. Ay, perdón. No, el tema de pensando en estos chicos a la carta, ¿no? Que también, o sea, sería para mí una manera hasta de discriminar si uno, o sea, al emitir este tipo de opinión, más allá de que lo que hagan los padres, que lo elijan y, o sea, atrás de eso hay una personita que el día de mañana también va a traer sus consecuencias, todo esto. Seguramente, coincido, sí. Coincido con vos. Y hay una película, el Proyecto Gattaca, de hace muchos años, que hablaba también este tema de, o sea, como una sociedad donde todas las personas estaban, o sea, eran de laboratorio, y bueno, obviamente no había casi de enfermedades, casi nada, y está buena, porque es de hace como 20 años, y bastante, o sea, bastante realista, como para verla.
Yo lo único que quiero decirles es que producción científica no es ciencia ficción. No nos vayamos de mambo, ¿no? Porque, viste, hay mucho de ciencia ficción que a veces uno empieza a darse máquina con esto. No es ciencia ficción, sino futurista, digamos. Pero digo, tocar tocar estos temas. Sí, precisamente. Coincido con vos lo que le va a pasar a esos nenes, ¿no? Pero eso de pensar que va a haber, viste, no sé, me puede ser raro. Puede ser que esté equivocada. Pero bueno, ojo con la ciencia ficción y... ¿Y lo que vivimos en pandemia no le pareció, profe, ciencia ficción prácticamente? Eso destruyó a los niños. Mira, a mí no me sorprendió. En la historia vos tuviste la gripe española en el 17 que pasó lo mismo. El barbijo. Yo no la viví en el 17. Bueno, pero por eso te digo, no fue un fenómeno nuevo. Si vos en su momento se mostraba lo que fue la gripe española o lo que fue, qué sé yo. Vos sabés que estas formas de pandemia en la historia aparecieron varias veces, en la Edad Media, en Grecia, aparecieron estas formas. Y yo lo que digo, que el hombre reproduce comportamientos similares frente a las pandemias, ¿no? Más allá de la situación horrible que nos tocó vivir a todos y de las consecuencias que nosotros tenemos. Pero uno mirando y comparando, digo, las reacciones, ustedes saben que hay fotos de la gripe española del 17, de la gente que está, no sé si las vieron, con los barbijos. Hay unas muy famosas que corrió que están hasta los gatos, le ponen hasta el gato el barbijo. Y bueno, y la cantidad de millones de muertos, cómo se encubrió para que el enemigo en plena guerra, para que el enemigo no se enterara que se morían como moscas por la gripe española, además de por la batalla, franceses y alemanes que estaban de lo más enfrentados. En realidad no era española y que se ¿Cómo? terminó que no era española y se No terminó era conociendo española. como española porque era el único país que... Era el único país, exactamente. Había venido a Estados Unidos. Bueno, lo que voy a hacer son 2 o 3 comentarios de esto para meterme en el tema nuevo que si no, no termino nunca. O sea, vamos a empezar a hablar del consumo, el acto de consumir, ¿no? Y por ahí ustedes van a decir que yo soy una hinchapelotas con esto, pero podemos pensar el acto de consumir como un acto individual. Tengo una necesidad y satisfago esa necesidad, ¿sí? Tengo sed, tomo agua. A mí nadie me dice cuándo, cuánto tengo que tomar. Tengo frío, me pongo un saco. Hay una necesidad insatisfecha y se produce la satisfacción de esa necesidad. Por supuesto, yo no me voy a quedar con esa mirada, porque quiero que tratemos de reflexionar el acto de consumo como una u otra forma de relación social. ¿Por qué? Porque el acto de consumir es un acto que está atravesado por relaciones culturales, por relaciones históricas. O sea, el acto de consumir tiene una serie de mediaciones que van más allá del consumidor y el objeto consumido, que tiene que ver con los contextos, con el significado que tiene ese acto, y que no son siempre los mismos, que varían de sociedad en sociedad. Yo siempre digo que el concepto de necesidad es socialmente indeterminado, porque no tiene un fin. Hoy tenés esta necesidad y mañana inmediatamente vas a tener otra, digamos, por naturaleza está insatisfecha, ¿no? Entonces, si bien desde algún punto de vista, estoy segura de haberlo hablado esto, la sociedad industrial, capitalista, el Estado benefactor estimuló el aumento de la producción, el pleno empleo y por ende el consumo de masas, ¿no? Que eso de alguna manera generó empleo, mejor calidad de vida, eso es positivo,
también al mismo tiempo, casi ya, y por ahí podemos relacionarlo con lo último que hablamos, de una sociedad de productores, la sociedad se está convirtiendo en una sociedad de consumidores, ¿no? O sea, el mercado te ofrece productos y vos los querés tener, y hay toda una maquinaria por la cual a vos te están tentando para que accedas a esos bienes o a esos servicios. Y además, consumir esos bienes o servicios te dan una identidad, refuerzan tu identidad. Casi uno podría decir, cambió el eje de análisis. Ahora ya no pasa por la producción y sí pasa por el consumo. Dicho de otra manera, consumir me permite integrarme a la sociedad porque me permite expresar que pertenezco, entre comillas, porque me da estatus, porque me da prestigio, ese acto de consumir, ¿no? ¿Sí o no? Uno cotidianamente esto lo está viendo. Sí, es Sí, símbolo de pertenencia. ¿No es cierto? Totalmente, Sí, obvio. sí. Y aparte, si vos no formás parte, en mi caso, por ejemplo, soy cero consumista, sos juzgado, criticado, etcétera, 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 porque no estás en el mundo del consumo general. Casi te estás hasta descalificada si no usas nada. Sí, me miran como diciendo, ¿cómo esto? ¿Cómo haces? Sí, o quizás no El ostracismo no social, descalificado, ¿no? pero sí uno se siente a un lado uno mismo. Aunque quizás no tenga un otro que le venga a decir, che, pero ¿cómo no? No, por supuesto, claro, claro. Pero es por ese mismo símbolo de permanencia que significa, En de un contexto pertenencia. en el cual está la libertad, varias veces se habló en este curso de la libertad de poder elegir, y el consumir es un derecho, ¿no? Elegir los bienes y servicios que yo voy a consumir, bueno, forma parte de la vida cotidiana de los actores, y además, y esto lo dice Bauman, se produce un fetichismo de la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Se manda el mensaje que el consumidor es un sujeto libre, es un sujeto que no tiene ningún tipo de dependencia con nadie, es libre, es independiente, es capaz de elegir lo que quiere entre bienes y servicios. Bueno, por eso uno es lo que consume. Estoy segura de haberles dicho la frase, compro, luego existo, en el desarrollo de la clase pasada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los que no tienen recursos para consumir? Evidentemente, hay formas de exclusión y hay formas de reacción social de muchos sectores que ven en los medios, en la gráfica, toda una serie de bienes y servicios que son inaccesibles y bueno, los quieren tener de cualquier manera. Sí, pero yo, por ejemplo, creo que también parte de ese consumo de la sociedad en la actualidad viene también de la mano de todo lo que ha desarrollado la parte tecnológica con respecto a armar distintas publicidades o distintas ofertas masivas continuamente, donde afectan directamente al subconsciente para poder llevarte a consumir o una cosa o la otra. Entonces, coincido. O más sea, allá del consumo como elección propia. Pero lo que aparece como fenómeno de nuestro tiempo, casi uno podría decir que los objetos tienen un periodo de duración mucho más corto, son descartables, ¿no es cierto? Son rápidamente reemplazables, esta necesidad de reemplazar todo el tiempo. Lo que uno habla del consumismo, ¿no? O sea... Profe. Perdón, Sofía. No, sí. Y puede ser que esto afecte más a un sector que a otro. Yo, por ejemplo, veo que los chicos o los adolescentes tienen como más problema con estas cosas de
que por ejemplo, hoy última moda una zapatilla y en un mes otra. Y uno que es grande dice, bueno, ya está, me compré una zapatilla. Pero con los listo. grandes también sucede, ¿eh? Sí, sucede, pero a ver, Porque, por por ejemplo, ejemplo, hablo por mí, no sé. Está la figurita del mundial. Bueno, hoy el centro era un caos. Los kioscos hacían cola. Pero, por ejemplo, a los chicos es como que uno siendo grande está bien, no conseguir las zapatillas último modelo o el celular último modelo, bueno, listo, mala suerte. Pero los chicos, o sea, se ponen mal porque encima hay una competencia entre ellos, mismo en la escuela, de que como que si vos tenés lo más nuevo sos mejor. Y eso quizás los chicos no se llegan a dar cuenta. Yo Creo creo que va también en el parte del consumismo consumo de está los padres. atravesado por un montón de aspectos, por un montón de variables que hacen que se consuma más o menos. La compañera dijo la edad, ¿no? El adolescente seguramente tiene razón. El adolescente tiende a querer tenerlo ya, pero el adulto... El adulto también, no sé con No, el adulto también. Lo que yo digo es que al chico le genera quizás un mal mayor el no poder tener tal o Pero cual cosa. al adulto también, pero lo pasa por otro lado, ¿eh? Bueno, el tema en los colegios está Claro, el el tema del bullying, o si, ay, bueno, vos tenés las zapatillas Y a viejas. vos te agarra creo que y el al tema de adulto la te agarra edad- el ataque que no tenés el iPad y no No, podés pero el comprar tema de la todo, edad, no podés al como iPhone, dice Sofi, el por último ahí el modelo. adolescente está en plena etapa de formación de la personalidad y de ahí es donde más lo pertenecer a un puede, grupo también, ahí ¿no? es donde más lo puede afectar, porque es cuando se está formando y si no pertenece a determinado grupo, si no logra estar en determinado nivel social que le Pero da eso todo este también sucede en consumismo. los adultos, o sea, yo Sí, creo Juanjo, que sucede. El Pasa adulto que tiene otras vos no te herramientas vas a que el deprimir. adolescente que se está formando Pero no, todavía no. no pongamos al adolescente como parte de una población vulnerable, que lo es, pero el adulto también atraviesa por la misma Sí, todos son problemática de vulnerables, igual pero adolescentes digo que vienen les va manera agarrados conformando a la los padres, ¿sí? personalidad Lo que pasa es en que la el adolescencia. adolescente tiene por ahí menos armas, pero sí. Pero digo, Ahora, hay una me población voy a adulta que se ve quedar altamente afectada también con por algo que dijo Paola, que me pareció muy interesante. Entonces, lo que me parece es que es una sociedad que impulsa el consumo. O sea, es una sociedad que genéricamente está impulsando la insatisfacción y la necesidad de consumir. Y esto es lo que sostiene el sistema. Me parece que esto es un dato de la realidad, porque ahí entra el tema que a nosotros nos interesa en la materia, que tiene que ver con qué pasa con el mercado, qué pasa con las empresas que están compitiendo entre sí para capturar clientes, para generar necesidades que tengan que ser satisfechas por los bienes o productos que yo ofrezco, ¿no es cierto? Y ahí entra nuestra materia, la necesidad de estudiar cómo ganar consumidores. Y eso tiene que ver con pasos que sigo para obtener información acerca de las prácticas de consumo, acerca de conocer quiénes, cómo, qué quieren, cómo son los consumidores. Y vamos a ver que lo vamos a atravesar con un montón de conceptos o variables, pongo un nombre técnico, la edad, el origen, el estado civil, el lugar de residencia, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, y puedo seguir. De esto se va a tratar esta segunda parte de la materia, ¿no? Pero a mí me parecía importante que ustedes vieran cómo de alguna manera aparece una sociedad de consumidores, y bueno, y que las empresas lo que quieren es encontrar características de esos consumidores, armar tipologías, armar clasificaciones, Justamente están las redes sociales para eso, ¿no? Que se ven los datos. menos, ¿sí? Profe, hay un capítulo me estoy acordando de los simuladores, que a mí me había gustado mucho en particular, que está Diego Peretti en un juicio con una agencia de modelos donde creo que se llama El Debilitador Social. Ajá. Y habla todo un poco de esto, de
de que justamente él empieza a hacer todo, o sea, toda la defensa en el juicio y pone a la modelo y le empieza a preguntar, bueno, ¿cuánto porcentaje de mujeres, de hombres, digamos, son de tu estereotipo? Sin embargo, vos lo generás, lo que estás haciendo es debilitarlos para que sean más vulnerables, para que tengan mayor necesidad de consumir. Y eso es un ciclo que se va repitiendo, digamos, donde en realidad el objeto, el estereotipo buscado es inalcanzable para la gran mayoría. Claro. Y ahí se genera el consumo. ¿Me podés decir el nombre del capítulo que lo voy a tratar de ver, que me parece interesante? El debilitador social, si no mal me acuerdo, pero era muy bueno. Y aparte, bueno, los simuladores son muy particulares, muy buenos. Sí, espera que lo anoto, perdón, me parece interesante. Ojalá yo pudiera, y no consigo, Y después, con lo que hablábamos se también... llama así, Se llama así, ¿no? Sí. Después, con lo que hablábamos, también me parece que se va perdiendo también un poco de identidad, porque es como que terminamos siendo todos más homogéneos. Coincido con lo que decía Joaquín, de que no solo le pega a los chicos, y si bien los chicos van al colegio y cuando nadie tiene un celular, está todo controlado. Después lo empieza a tener uno, lo empiezan a tener dos, lo empiezan a tener 10, y después 2 no lo tienen, y esos 2 ya se sienten mal, y le rompen la cabeza a los padres para poder tenerlo, y bueno, y se terminan adaptando por esto también de pertenecer. Y los adultos me parece que también estamos todo el tiempo consumiendo formas de ser, chistes que hacer, formas de comportarnos, incluso hasta dentro de los trabajos. Coincido totalmente. No solamente se consume algo que se puede comprar, sino que también consumimos cosas que vemos en la televisión o maneras de, digamos, formas de ser en general, ¿no? ¿Qué es lo que está bien decir? ¿Qué es lo que está mal? David Harvey, que es un escritor que reflexiona sobre estos temas, dice que la libertad no es más que una palabra. Digo, ¿hasta dónde somos sujetos libres, no? Esto de la libertad individual, somos sujetos libres, elegimos lo que queremos. Digo, me parece que también ahí hay un mensaje que oculta, que estamos en un entramado. Yo la verdad que a Paola la felicito y la amo por decir no soy consumista. Yo reconozco, mire que la tengo clara con respecto a esto, y sin embargo tengo un mal día y necesito gratificarme comprándome una boludez. Y nos pasa a muchísimas personas esto. Imagínense al punto de que no consumo nada, o sea, nada que vaya fuera de lo que yo creo que es lo mejor para mí, que me gané en la empresa, me gané, no sé, una X cantidad de dinero en pedido ya y no sabía ni para qué, ni qué sabía que era pedido ya. Qué divina. Dije, bueno. yo no miro tele, entonces de ahí partimos la base de que... Claro, bueno, te das cuenta que sos una especie en extinción, ¿no? Maravillosamente. Pero es también parte de la educación, por eso digo yo que mucho tienen que ver también los padres, parte de la educación en la que tuve o la que me dieron, porque yo, por ejemplo, fui a un colegio Waldorf, entonces ahí tenés otro tipo de crianza desde inicio, donde los regalos son hechos por los mismos compañeros, o los padres de tus compañeros, no se compra nada, o sea, vos no le compras un regalo a un compañerito que cumplió años, lo haces vos o lo haces con tu papá o tu mamá para dárselo. Entonces, partiendo de ahí te acostumbras a no vivir de lo que compras. O sea, a mí no me interesa pertenecer porque tengo el mejor celular. Es una herramienta que la uso para trabajar y listo. Nada más. La verdad, muy interesante lo que voy a confesar. Bueno, ahora muchas familias crían a sus hijos también con el método Montessori, que es más o menos parecido al Waldorf. Sí, es que más trata de eso, la educación, el de Montessori. la independencia del niño, del no consumismo, que tiene que ver con lo ecológico, con el... Bueno, un montón pero de bueno, yo por ejemplo, profe, nos vamos a ocupar en la materia, de ver qué mecanismos voy a encontrar para, digamos, capturar la atención del consumidor. Este es el objetivo de la materia, pero tengan en cuenta, y ya te doy la palabra, Rodrigo, que tratemos de pensar el acto de consumo como un acto en el cual
no es un acto individual, sino que es una relación social que está atravesada por cuestiones sociales, históricas, ideológicas, políticas, que hay un significado simbólico, ¿no es cierto?, ese acto de consumir, y que evidentemente el acto de consumir implica, no en el caso de Paola, una necesidad de reconocimiento, una búsqueda de estatus, una búsqueda de principio, digamos, si ustedes quieren, de prestigio social, ¿sí? O, yo estoy pensando en voz alta, también una necesidad de completud, ¿no? Cuando uno está muy insatisfecho por la vida, ¿no?, o por situaciones de la cotidianeidad, parece que en el acto de consumo se siente más completo. No sé qué les parece a ustedes esto, pero me parece, ¿no?, casi desde lo psicológico. Bueno, la idea es, desde los especialistas en mercado, tratar de captar a todos los sectores. No me quiero dejar que, Rodrigo, ¿qué quieres decir? No, un poco lo que hablaban recién los compañeros yo tengo una nena de 1 año y medio, 1 año y 8 meses, que con mi señora decidimos educarla con el sistema Montessori, que es espectacular, pero también es parte del consumismo, porque cada cosa que tengo que comprar del sistema Montessori es carísima. Es fortuna. O sea, el otro día compramos, como una tabla para que la nena se suba y tenga la misma perspectiva que tienen los padres, y vale 9.000, 10.000 pesos, o una cuna es fortuna. Entonces, por un lado uno intenta educar al hijo para que tenga una dependencia, no tenga una dependencia y que pueda desarrollarse, pero por el otro tenés que pagar. Si no, no deja de ser una moda. ¿no? Sí, pero ¿sabés qué pasa? Es caro todo eso, ese tipo de equipamiento, digamos, es caro, porque no es algo común. Hablábamos de la parte genética, muy pocos acceden a eso por el costo que tiene. Los colegios Waldorf, los colegios Montessori no son baratos tampoco. Carísimos. Y la gente que manda, Exacto. o sea, mi ahijado va hoy en día a un colegio Waldorf, y los padres de los alumnos que hay ahí, no hay ningún hippie como todo el mundo dice. Son todos profesionales, todos tienen muy buen nivel económico. Paola, ¿cuánto sale la cuota de primaria, por ejemplo, el Waldorf? Eso depende, y depende del colegio también, porque hay colegios Waldorf que son avalados por el sistema y otros que no. Ajá, claro. Bueno. Arrancan más o menos en 40.000 pesos. Sí, pero eso pasa con todo, ¿no? Perdón, digo, no sé, yendo a la cuestión más espiritual, ¿viste? Donde están todos estos casi pseudomonjes, como les digo yo, que nada, ¿viste? Están con el arte de vivir y te vienen con una túnica y parece que no gastan un mango ni en ropa y que viven del sol, y después te venden el libro a 10 lucas. Y te decís, che, el libro espiritual, regálamelo, ¿viste? Ya que está todo bien y todo Profe, sui estaba generis por y- decir algo porque Leandro me dio el pie, justamente que igualmente oculto, detrás de todo siempre hay como una actividad de consumo en donde Siempre yo está el voy a comercio necesitar atrás. comprar algo para que el otro Siempre. me vende, que me ofrece, o sea, Y Sin además, guita no quizás existe es otro nada. tipo Sin guita no de existe nada para mí. consumo, pero exacto, está como oculto igual. a mí lo que me parece es que cómo, de alguna manera, estos estudios de investigación de mercado y la publicidad concomitante atrapa a estas minorías, a estos sectores, para ganarlos también como potenciales consumidores. O sea, lo que se busca permanentemente es encontrar, dicho de otra manera, nuevos mercados. No deja de ser un nicho de mercado, a ver, la Obvio. gente Nuevos que quiere nichos, eso. Exactamente. Los Viene chicos, Ravi Shankar, que vos decís, hasta uy, qué hace, despojado. qué sé yo, Sí, 30 años la atrás, bola. los niños no eran nichos del mercado, por ejemplo, de ropa infantil, y ahora sí. Se descubrió que los padres compran mucha ropa a los chicos, y es todo un nicho importantísimo, con toda, ¿no es cierto? Había un video que hacía una parodia, no sé si lo vieron algunos, que era que es como que el Che Guevara se transportaba al Times Square, a Nueva York,
él hablaba del comunismo, que toda la ciudad del comunismo hasta que ve su remera en una... Se quiere matar. Ve su cara en una remera de una persona, y dice, qué bueno. Y cuando empieza dice, no, es la cara más vendida del mundo. Y sí, claro, es consumismo, o sea, justamente lo que él, la idea que él luchaba, digamos, terminó levantando su cara. Exactamente, exactamente. Vos tenés cómo se apropia la sociedad de consumo, digamos, una figura odiada, como fue el Che Guevara, por todo el discurso de la guerrilla y la acción directa y qué sé yo, y termina en se vuelve a morir el Che Guevara si ve, digamos, la banalización que se ha hecho con su cara, ¿no? Coincido. Bueno, la investigación de mercado es un tipo de investigación social, una investigación social aplicada a la resolución de problemas vinculados al consumo, vinculados al comportamiento de los consumidores. Para avanzar un poquito más, no lo voy a desarrollar, pero lean lo de las niñas mujeres, porque hasta dónde llega, ¿no? Es dramático. Y ese texto de esas hojitas de Bauman tienen como 10 o 12 años o más. Y ya esto está presente, ¿no? Creo que hace un montón de tiempo igualmente está presente, ¿no? No sé, hablar de ser como Tini, como Lali en las chicas, ¿no? En mi época, no sé, de ser o querer ser como Bandana, como alguien de la tele, o sea, estar influenciada siempre por algo externo y querer todo lo último ya, se vive y hace un montón de años, no es algo de ahora solamente. No, por eso, lo que por ahí te sorprende es que una nena de 15 años, yo creo que, por ejemplo, lo que está trazado ese texto es que ahora las nenas no se quieren hacer el busto, digamos, ponerse tetas, sino la boca, ¿no? Ahora el tema de los pómulos y la boca, ¿cómo va? Fíjense cómo va cambiando además, ¿no? Esto de cambiarse la cara, tener los labios, qué sé yo, y toda esta cuestión, ¿no? Y un tema que yo lo voy a dejar abierto, cómo los medios de comunicación y las publicidades, a partir de la investigación de mercado, incorporó las cuestiones de género, las cuestiones de identidad sexual. Digo, que por un lado es muy bueno, pero por el otro lado es una manera de ganar nuevos mercados, ¿no? ¿Es genuino hasta dónde? Y es importante que sea genuino o no, pero bueno. Pura hipocresía para mí, perdón. Tinelli ahora es feminista y decide, dale, Tinelli, ¿viste? O sea, qué sé yo, Rial, ¿viste? Pañuelo verde, Rial, dale, ¿viste? Es como, no sé, está muy atravesado por eso. O sea, lo que vende o lo que no vende, o lo que es políticamente correcto o no, o lo que está bien visto o no. Puede ser que estemos, no quiero ser mala, en un proceso de desconstrucción, ¿no? Porque nos estamos todos desconstruyendo, aquellos que no lo pensaban hasta ese momento, lo que le pasó a la historia a la mujer y su sometimiento, la cuestión que tiene que ver con la identidad sexual y la persecución a todos aquellos que no son binarios, ¿no es cierto? Bueno, todo un tema, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hago yo para llevar adelante un proceso de investigación? Porque nosotros lo que vamos a trabajar es la cocina, que por ahí eso les va a costar un poco. ¿Cuáles son las etapas metodológicas que yo tengo que llevar a cabo para hacer una investigación de mercado? Que son las mismas que se llevan adelante en cualquier investigación, ¿eh? Digo, para lo que por ahí está bien, lo del tema de ciencia, es que ustedes vieron que la ciencia, bueno, necesita poner a prueba. Bueno, ¿cuál es el camino que uno utiliza? ¿Decir y preguntarle a la gente? No. Hay pasos metodológicos muy duros, muy estrictos. ¿Para qué? Para que me permitan conocer realmente qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que está pasando con los consumidores, ¿no es cierto? Entonces,
está mi trabajo sobre el proceso de investigación, sus características y etapas, y después vamos a ir agregando más material. Y básicamente uno elabora un diseño de investigación. Cuando digo diseño de investigación son las etapas que yo tengo que pasar inexorablemente para poder llegar a sacar conclusiones válidas, que tengan, si ustedes quieren, una probabilidad alta de que realmente se produzcan, ¿sí? Pues se acuerdan que decimos que las afirmaciones que uno hace en ciencia no son absolutas, sino que son probabilísticas. Siempre hay margen de error. Lo que uno quiere es que ese margen de error sea chiquito. Bueno, tiene que ser riguroso para hacer afirmaciones. Yo siempre le digo, si me paro en Santa Fe y Callao, previo a elecciones, y le pregunto, señor, ¿usted a quién va a votar? ¿No? Durante 10 minutos, y después digo, hay una tendencia de voto que va a ganar, qué sé yo, el PRO. Está cegado eso, porque no hay un proceso riguroso por el cual vos seleccionaste a aquellas personas que les vas a preguntar e hiciste todo el cuestionamiento, ¿sí? Para poder decir que es hacer la inferencia o hacer la proyección de que la intención de voto va a ir para un lado o para el otro. ¿Se entiende lo que digo? Digo, acá lo que quiero que quede claro es cuando uno hace una investigación de mercado, cuando uno pone en funcionamiento, hay que respetar los pasos metodológicos, hay que respetar lo que se está pidiendo. Y ese diseño es lo que te dice cómo tenés que ir el caminito que te va marcando, ¿sí? Que tiene dos grandes momentos. El planteo del problema, que nosotros le vamos a llevar un par de clases, y por el otro lado, lo que llamo el planteo del problema, la formulación del problema, de aquello que yo voy a averiguar, voy a investigar, y una segunda etapa que tiene que ver con el desarrollo del diseño de investigación. O sea, una vez que yo ya tengo en claro qué es lo que voy a investigar, por dónde voy a ir, que planteo las hipótesis, dicho de otra manera, bueno, una vez que esto lo tengo decidido, empiezo a llevar adelante el desarrollo del diseño de investigación, que tiene una serie de etapas establecidas. ¿Y qué son? La recopilación de la información, la búsqueda empírica de datos, que tiene con la aplicación de técnicas de recopilación, la encuesta, la entrevista, el focus group, Big Data, no importa, ¿sí? Pero ojo, que vamos a ver que hay distintos tipos de datos, reconocer esos distintos tipos de datos. Ahora, una vez que tengo esa información, la tengo que organizar, ¿no? Voy a presentar cuadros, voy a presentar gráficos, ¿eh? Tengo que organizar, ver cómo se distribuye toda esa información que recopilé. Y una vez que esto lo tengo, voy a presentarlo en cuadros, gráficos, informes, ¿no es cierto? Y voy a interpretar los datos. Estas serían las etapas del diseño de investigación, que va desde el planteo o formulación del problema a cómo desarrollo el diseño, ¿no? Que voy a terminar en las conclusiones, las indicaciones que voy a indicar, ¿sí? ¿Estamos? Lo que vamos a hacer en esa primera parte de la materia, por lo menos en un par de clases, es ver las herramientas que yo dispongo o cómo hago para poder plantear una hipótesis, para poder decir algo de la realidad que quiero estudiar y ver si él, aplicando las técnicas, puede recopilar esa información y se va a verificar o no la hipótesis.
En general, cuando uno hace en serio investigación, ya sea de mercado o no, tiene muchas hipótesis, ¿no? No es que uno va a salir con una sola hipótesis, que era una hipótesis. Esto es importante. ¿Está preguntando, profe? Sí, estoy preguntando. Era una idea o un supuesto que era lo que se iba a estudiar, de lo que se iba a estudiar, ¿no? Sí. Y que un supuesto de verdad que puede ser verdadero o falso. Que hay que comprobarlo. Exactamente, que uno lo tiene que poner a prueba en ciencias sociales, la puesta a prueba tiene esa mediación a través de la recopilación de la información, a través de encuestas y las distintas formas de técnicas que aparecen. Pero también lo que es una hipótesis es una relación entre conceptos, que las vamos a llamar variables, como cuando estudiaron estadística. Una relación entre conceptos. Hoy ustedes, desde una manera informal, desde una manera intuitiva, plantearon hipótesis. Si yo digo, retomando algunas de las cosas que ustedes dijeron, los adolescentes se ven impactados, se ven influenciados por las publicidades más que los adultos, estoy planteando una hipótesis. Claro, después tenés que corroborar. ¿No? Sí. Estoy relacionando conceptos. En este caso, que es lo que les cuesta tanto a ustedes reconocer, vayan anotando lo que estoy escribiendo, lo que estoy diciendo, porque yo después me lo olvido. Estoy diciendo que la edad marca, de alguna manera, el darle bolilla o no darle bolilla a las publicidades. O sea, habría dos conceptos, dos variables. Una sería edad, que puedo decir adolescente, adulto, ¿no? Y otra puede decir, miren, bolilla a la publicidad o no bolilla a la publicidad. ¿Cómo? La variable por ahí, el concepto sería impacto de la publicidad sobre la población. ¿Se entiende lo que digo? ¿Impacta o no impacta? Acabo de plantear una hipótesis y la saqué de lo que dijeron ustedes, que puede ser verdadera, puede ser falsa. O sea, nos vamos a manejar con hipótesis para explicar aquello que quiero explicar, para entender cómo se mueven los consumidores, ¿sí? Ahora, digo, ¿cómo es que empezamos a plantearnos preguntas, a plantear hipótesis? Porque aparecen problemas. En general, si uno está laburando en esto, lo que es una agencia o una consultora que te dice, hay un cliente que quiere aumentar la venta del cacao y elaborar una estrategia para que los nenes coman más cacao, no consuman más leche con cacao, qué sé yo, digo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es un dato de la realidad, pero uno dice, hay situaciones de la realidad que se aparecen como problemas y que voy a tratar de explicarlos. Y para poder explicarlos voy a buscar información, ¿sí? No importa el motivo. Ahora, ¿cómo hago? No importa si me están dando el tema ya o si yo por mi parte lo quiero averiguar y lo quiero vender en alguna empresa. Tengo que cubrir, tengo que averiguar todo lo que está escrito sobre el tema. O sea, vamos a ver, aumentar el consumo de leche con cacao en los chicos, que los chicos no lo consumen. ¿Qué sé yo? La boludez atómica. Entonces, yo lo que tengo que empezar a ver
es qué pasa con el mercado del cacao, cuáles son las empresas, las competidoras, qué lidera el mercado, ¿no es cierto? O sea, si los chicos lo consumen o no, si los chicos de las áreas rurales, de las áreas urbanas, de los centros, de un nivel socioeconómico. ¿Se entiende? Tengo que ¿qué hay escrito sobre el tema? Tengo que tener toda una búsqueda de información que a mí me habilite para poder decir, se consume por tal motivo, por tal otro, o para el montar el consumo tengo que llevar adelante tales o cuales procesos. Pero si no hay esta etapa de formulación del problema, de plantear cuáles son los objetivos, cuáles son las preguntas de investigación, ténganlo en cuenta esto, porque ustedes van a tener que hacer un diseño. No hay avance, no es del aire. Si yo me tengo que poner a investigar, que yo les pido todo el tiempo, yo no sé nada. Hace 1000 años que estoy en seguros, pero yo no trabajo en seguros. Y si a mí me sale un laburo sobre seguros, yo tengo que preguntar, tengo que indagar, ir a las empresas, mirar las estadísticas, ver los productos. ¿Sí? Yo sé hacer una investigación, pero hay miles de temas. Lo primero que uno tiene que hacer es barrer toda la información que hay al respecto. Esto es el planteo o formulación del problema. Si no, me voy al diablo. Y ténganlo en cuenta cuando hacemos el diseño, chicos. Ténganlo en cuenta. Hay que averiguar todo lo que hay sobre el tema. En el exterior, en internet, en los libros, indagando con los especialistas, que hay técnicas para esto, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante. Después va a venir todo lo otro, ¿no es cierto? ¿Hasta acá se entendió lo que planteé? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿no? Sí. ¿Me dan algo Sí. para... Entonces, yo les voy a dar 3 conceptos básicos sobre los cuales vamos a trabajar y que ustedes siempre se confunden, por eso es importante que los lean, piensen en los ejemplos. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿A dónde voy a recortar la investigación? ¿Qué hipótesis voy a plantear? ¿Qué son? El de población o universo estadístico, el de unidad de análisis y el de variable estadística. ¿Podría repetir, profesora, por favor? ¿Cómo no? Población, universo estadístico, unidad de análisis y variable. Con variable vamos a trabajar un poquito más. Cuando hablo de... Vos estás cansado de escucharme, ahí ya me volví repetitiva. No tengo, Rodrigo, otra manera de que explicarlo que ahí volverme repetitiva. No, profe, no, igual yo tengo que volver a anotarlo, me saco un 2, o sea que tengo que... Muy bien, no me habían quedado los conceptos. Bueno. Pero pasa que lo estoy haciendo en la compu, en el Word. Entonces, Bueno, dale. Sigo con el ejemplo de los adolescentes que se ven influenciados más que los adultos con las publicidades, ¿no? Entonces, esa va a ser mi investigación. Para una marca de jeans, qué sé yo, digo, ¿no? A ver si puedo encontrarle la vuelta para armar un jean para adolescentes. Entonces, la pregunta es, ¿a cuáles adolescentes, a cuáles adultos voy a estudiar? Tengo que delimitar el quiénes. ¿Quiénes son? Los jóvenes de las áreas metropolitanas, los jóvenes del conurbano y los adultos del conurbano, los jóvenes de Argentina. O sea, tengo que delimitar a quiénes. Por eso, cuando hablamos de población o universo, es el conjunto de elementos
o unidades que vamos a estudiar. El primer día de clase yo les tomé una encuesta. ¿Recuerdan? Sí. ¿Cuál es la población o universo que tuve en cuenta? Los alumnos de Estudiantes. investigación de mercado IFTS. primer cuatrimestre, ¿no? Primer cuatrimestre de No, 2022. segundo cuatrimestre. Segundo Segundo. cuatrimestre de 2022. Ahí está. Tengo que, lo precisé, ¿se dan cuenta? Sí. Vamos a suponer que quiero conocer la composición y el nivel socioeconómico de los miembros de la comunidad educativa, con trampa es esto, de el instituto número 1. ¿Cuál sería la población universo ahí? Uno lo recorta, el investigador elige la población, ¿eh? Es una decisión que se toma. ¿Cuál sería la población universo? ¿Puede repetir, profe, que me Los perdí? alumnos del instituto. No dije los alumnos del instituto, yo dije la comunidad, los miembros de la comunidad educativa del IF, número 1. Porque quiero ver la composición incluye social. todo. Primero, Todo. docentes y Profesores, alumnos. directivos y alumnos. Rectores, alumnos. ¿Docentes y alumnos nada más? En realidad toda la comunidad Y- educativa. No, toda la comunidad. Vos la tenés que precisar. Secretaría. Secretaría, rectores. Docentes, alumnos, personal administrativo, personal de maestranza. ¿Se entiende? Sí. Que trabajan en el IF. Son los quienes la población universo, ¿sí? Pueden ser objetos, sucesos, procesos, individuos, colectivos, pueden ser unidades habitacionales. Vamos a suponer que yo quiero comparar el nivel de ventas y el público que asiste y lo que consume en los supermercados Coto de Cava y del tercer cordón del conurbano. ¿Cuál sería la unidad de análisis? La población universo. Las personas de Cava y las personas ¿Seguro, de... Rodrigo? Pero que compren en Coto nada más. ¿Estás seguro? ¿Cuál sería mi población universo? Por eso desaprobé. Ahí pensar un poquito, encontrarle la vuelta. Dale. Todo aquel que No te ingrese claves al puñales. coto de ¿Cómo? esas, todo aquel que ingrese al coto de esas dos ubicaciones, o es potencial cliente. A mí me parece que yo lo que quiero estudiar es qué pasa con los supermercados Coto en el tercer cordón, dije, del conurbano y en Cava. Me parece que la población universo que voy a tomar son todos los supermercados Coto que hay en la ciudad de Buenos Aires, todos los supermercados Coto que hay en el tercer cordón del conurbano. Yo nunca hablé de consumidores, yo dije, quiero ver qué pasa en los supermercados. Entonces, mi población universo en este caso son los supermercados. ¿Se entiende? Hay que tener claro, hay que, digamos, escuchar lo que es la pregunta de investigación. Por supuesto que uno cuando está trabajando dice, los objetivos son conocer, las preguntas de investigación son porque es lo que nos va a orientar, ¿no? Pero, ¿entendiste, Rodrigo, por qué? Yo nunca hablé de consumidores, nunca hablé, digo, ¿qué es lo que está pasando para poder comparar? Sí, la figura máxima era Coto, entonces era referido a Coto. No Me no al refería a consumidor. los supermercados Coto, en el tercer cordón del conurbano,
vamos a suponer que quiero comparar la facturación, el movimiento de población, el tipo de productos en los cotos del tercer cordón solamente, el conurbano. Y quiero ver qué pasa. ¿Qué pasa en Moreno? ¿Qué pasa en, no sé, no se me ocurre, algún otro? Merlo, que me estoy yendo para la zona oeste solamente. No sé, ustedes me podrán decir que por ahí alguno vivirá. Y bueno, entonces, la población son los supermercados. Como que la unidad de análisis es cada uno de los elementos de la población que estoy estudiando. En el caso de la encuesta que yo tomé, que les tomé, ¿cuál sería la unidad de análisis? Y el IF. ¿Cómo? El IF, el instituto número 1, ¿no? El seguro. Habíamos dicho que la población universo, la encuesta que tomé, ¿cuál era? Que lo había dicho Laura, creo. ¿Cuál era la población o universo? Los alumnos de investigación de mercado del segundo cuatrimestre. La unidad de análisis es cada uno de los elementos de esa población. ¿Cuál sería la unidad de análisis en este caso? Los estudiantes. Los estudiantes no, cada uno de los estudiantes. Jorge, Joaquín, Natalia, Mauricio, a los cuales yo les pregunté cosas. ¿Se entiende? En el caso de los supermercados del tercer cordón de Coto, ¿cuál era la población? Cada sucursal. Universo que tomaba. La población primero. Los supermercados de las Todos los supermercados en todos los lugares. Bueno, y la unidad de análisis, cada supermercado. cada uno de los supermercados. Y tengo que ser preciso. El tercer cordón, o si comparo Moreno con Merlo, no sé, lo que se me ocurre. ¿Sí? Bien, esto es importante. Ahora, yo de esa población voy a querer conocer cosas. Voy a tener interrogantes que a través de determinadas técnicas voy a tratar de resolver. Yo siempre voy a ir volviendo y voy a ir enriqueciendo esto. Entonces, voy a averiguar cosas y las voy a plantear en hipótesis. Si ustedes tienen la posibilidad de mirar la encuesta, ¿no? A ver si yo busco alguna encuesta o alguno que sea más rápido y más veloz que yo. ¿Quiere poner la encuesta que me mandó? Ay, me encanta, Mayra, estás de pirata, estás de no sé qué, no sé cómo te aparece eso. Es automático. Ah, No sé, ¿sí? debe tener algo. No. No, debe ser como un bot, debe ser como un bot que anda solo, Sí, no. que cuando te debe percibir el movimiento y te lo cambia. ¿Pero que esté de pirata? Una pregunta, Natalia, ¿vos te molesta que yo muestre tu encuesta? No, profe, para nada. Porque lo que voy a hacer es compartir pantalla para explicar esto. Dale. ¿De qué se ríe? A ver. Es la primera que encontré, por eso. Bueno, a ver. Ahí está. Voy a compartir pantalla. Ay, Dios. Profe, hablando de los supermercados, se me vino a la mente, por ejemplo, estos programas de fidelización que tienen cuando te dan las tarjetitas para sumar puntos y Bueno, eso. con todos los mecanismos para... ¿no? Y gratis. Claro. Te dan de premio, no sé, un juego de vaso después de un año de estar comprando y de estar conociendo todos tus gustos. Es increíble. Esperen que la tengo. Alguien la tiene a mano porque no sé por qué no me permite mostrarla. A ver. La encuesta del principio del cuatrim.
Sí. Yo la tengo acá, yo estoy en la ¿La tenés a compu. mano? ¿Podés compartirla? Ahí la busco, espérate que... Dale. No sé por qué no me deja. La debo tener que guardar primero, me parece. Investigación de mercado, encuesta. Dale. Porque lo que yo quiero, hablamos de la población universo, que era el conjunto de alumnos de tercer año, investigación de mercado, turno noche, ¿no? Bien. Hablamos que la unidad de análisis era cada uno de ustedes. Miren acá. ¿Yo qué pregunto? Pregunto una serie de conceptos que las voy a llamar variables. Edad, género, nacionalidad, estado civil, lugar de residencia, orientación de la escuela secundaria, si cursó otra carrera. Estos conceptos que yo incorporé, ¿no es cierto?, son características que tienen ustedes que a mí me interesaba conocer. ¿Y por qué las llamo variables? Porque cada una de ellas varía de unidad en unidad. Varía entre cada uno de ustedes. ¿Se entiende esto? O sea, asume distintos valores en cada uno de ustedes. La variable edad. La variable edad. Acá la compañera pone que tiene 41. Sí. Es un valor de la variable, ¿no? Es justo, esta variable se la llama cuantitativa porque expresa valores numéricos, que en general en investigación de mercado son las menos conocidas, ¿no? Las menos utilizadas, porque, digamos, son las que se pueden procesar mejor, que dan más información. Pero si yo empiezo a preguntar, ¿qué pasa con Natalia? Natalia no tiene 41, tiene otra edad. Mauricio otra, Joaquín otra. Bueno, por eso hay distintos valores que asume la variable edad. 30, 28, 19, ahora. Seguramente hay un campo de variabilidad de esa variable. Va, según lo que a mí me parece, es un terciario, están en tercer año, debe andar entre, vamos a suponer que el que terminó la escuela y le salió todo bien, y esto lo saco de todos los valores, yo por ahí lo había sacado, había ponderado un poco, pero vamos a suponer que los valores de la variable edad de ustedes varían entre 23 y 45 años. Ese es el campo de variabilidad de la variable edad. Como... Ahí encontré la encuesta, pero sin las respuestas, no sé. No, ¿te molesta que yo use esto? No. Bueno, total. Voy a usar nada más que esta primer parte, nada más, de estas variables. O sea, miro todos los valores de la edad y veo el valor más chiquito, el valor más grande, y ese es el campo de variabilidad de la variable. Vamos a suponer que va entre 22 y 45. En el caso de una variable cuantitativa que tiene valores numéricos, la edad, el peso, la altura, esas son variables cuantitativas. Los ingresos mensuales es una variable cuantitativa. Lo que conviene es agruparla en intervalos. Que vaya de 23 a 29, de 29,1 y, qué sé yo, 29,1 y a 38 o 35, de 35,1 a 45. Yo lo agrupo como quiero, en función de cómo están. ¿Se entiende? Y esas son las categorías de la variable y los valores posibles. Seguramente, en el caso de Mayra, la voy a poner en el tercer escaloncito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, además para que sea más fácil después para poder analizar los datos. Exactamente. Vos lo que tenés que hacer es simplificar para poder
analizaron los datos. Hasta ahora, ustedes lo que tienen que saber es que uno aplica conceptos para poder entender características que son características, que las vamos a llamar variables. ¿Por qué las vamos a llamar variables? Porque adquieren distintos valores de unidad en unidad. Voy a ir a la segunda variable, género. Esto es una variable que tiene que ver con cualidades, ¿no? Y empiezo a averiguar, y empiezo a mirar, y veo femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, masculino. Vamos a suponer que aparezca un no binario. ¿Qué sé yo? Bueno, entonces esas son las tres categorías y veo cómo se distribuye. Vamos a suponer que yo les había puesto en la encuesta femenino y masculino como categorías y no puse no binario. Y me encuentro con que 2 personas son no binarias. Me equivoqué, me olvidé. Me dejé afuera 2 unidades de análisis. ¿Sí? Entonces, rebobino. Las variables son características, son conceptos que relaciono. Y las llamo variables porque asumen distintos valores de unidad en unidad. Por ejemplo, la edad, 41, 37, 28, 35, 23, 45, asume distintos valores entre las distintas unidades de análisis. Esa unidad de análisis son ustedes, cada uno de ustedes. La población universo era el conjunto de estudiantes de tercer año. Nacionalidad. Yo en general uno pone las categorías antes. Voy a poner 2 categorías a la variable. Argentino y extranjero. ¿Están de acuerdo? Sí, porque simplifica el resto, si no tiene que hacer un margen mucho más amplio. Porque puedo perder, digamos, si simplifico mucho pierdo información. Si lo abro mucho disperso. Y además lo tenemos a Jorge, que es venezolano. Lo tengo que ubicar en algún lugar. Creo que no tengo otro extranjero, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ustedes son 18. Lo que vamos a ver es que hay 17 argentinos y un extranjero. ¿Sí? A lo mejor hubiera sido interesante que yo hubiera puesto, si responde extranjero, ¿de dónde? ¿Se entiende? Claro, está bien. Para tener más información. Bueno, estado civil. ¿Qué categorías le pondrían a la variable estado civil? Soltero, casado, divorciado. Soltero, casado, divorciado. Bueno, Viudo. viudo, claro. Sí, Bueno, yo les viudo. cuento que la encuesta permanente de hogares, no voy a pedir tanto, tiene 16 categorías para estado civil. Unión de hechos, separado con hijos, bueno, hay una enormidad. Por ahí hay que seleccionar, pero vamos a suponer que nos hubiéramos quedado con soltero, casado, divorciado. Y resulta que Sofía está separada pero no está divorciada. Que Juan Pérez es viudo, lo tengo afuera. No entra en las categorías que yo le puse. ¿Se entendió esto? Entonces, esto que voy a decir parece difícil en palabras, pero es una pavada. Uno tiene un criterio cuando tiene que categorizar, o sea, ponerle los valores posibles a la variable. Categoría género, masculino, femenino, no binario, ¿no? Tiene que ponerle todos los valores posibles para que no me queden las unidades de análisis afuera. Entonces, eso se llama que las categorías tienen que ser
conjuntamente exhaustivas. No hace falta ni que por ahí que se acuerde el nombre. Lo que se tiene que acordar es que uno cuando pone categorías, tiene que poner categorías para que entren todas las unidades de análisis que voy a estudiar. ¿Sí? Esto es, me olvido de poner viudo y me aparece un viudo y no lo tengo. Y entonces tengo lío con los números. Después cuando quiero investigar. Y después, yo no puedo poner a Joaquín en la edad de 41 y en la edad de 27. Va en una de las categorías. ¿Sí? Por eso dice, las categorías son mutuamente excluyentes. ¿Sí? O sea, ninguna unidad de análisis puede estar ubicada en más de una categoría. Jorge no puede estar como argentino y como extranjero, solo si está como extranjero. ¿Sí? Recuerden que las categorías las pone siempre el que hace el diseño de investigación. Y acá voy a agregar otro concepto que es importante, que lo dije. Hay muchas clasificaciones de las variables, pero una que es importante es, según los valores que tiene la variable, los valores que asume las variables, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cuando los valores de las variables son cualidades, atributos, que no los puedo medir, las variables son cualitativas. Participación política, género, nivel socioeconómico. Bueno. Cuando los valores de la variable aparecen como cantidades, 80.000, 100.000, 200.000 pesos de ingresos mensuales, ahí la variable es cuantitativa. ¿Por qué? Porque los valores numéricos son números. ¿El valor de edad también es cuantitativa? Cuantitativa ahí. Okay. ¿Sí? Porque los valores son numéricos. En general, cuando vos tenés variables cuantitativas, podés hacer más operaciones estadísticas. Por ejemplo, sacar un promedio, la media, el modo. Ustedes lo vieron, que te da como información para entender ese grupo que vos estás estudiando. La verdad, en las ciencias sociales, en la investigación de mercado, predominan las variables cualitativas. Cuando digo variables cualitativas, digo las categorías de la variable son cualidades, son atributos. Miremos en lo que yo les acabo de dar. Edad. ¿Qué tipo de variable es? Eso lo pido siempre yo. Cuantitativa. 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 ¿Por qué es cuantitativa? Porque los valores que asume la variable son numéricos. 27, 47. Si yo les hubiera pedido la altura, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa. Cuantitativa también. Cuantitativa. Si yo les hubiera pedido los ingresos mensuales. También cuantitativa. Cuantitativa. Es cuantitativa. Sí. Bueno. Género, nacionalidad, estado civil, lugar de residencia, orientación de la escuela secundaria, otra carrera cursada. ¿Qué tipo de variables son? Cualitativas. Cualitativas son atributos. No puedo cuantificar. No puedo llevar adelante procesos matemáticos o estadísticos. No, yo puedo medir varón, mujer, puedo medir el lugar donde vive. No, son cualidades. De eso después voy a hacer inferencias. Un tema que es importante es ver que esto también es, a veces las variables no son tan transparentes como estas que se consiguen. Si yo digo tipo de consumidor,
Sí, tipos de consumidores. Y digo, un consumidor reflexivo, un consumidor compulsivo, como categorías, ¿no? Un consumidor ahorrativo. Para llegar a eso es complejo. Tengo que hacer toda una serie de procesos para llegar a hablar de un consumidor obsesivo, un consumidor, no sé, lo que les acabo de decir, ¿no? Un consumidor ahorrativo, un consumidor compulsivo. Hay que hacer todo un proceso. Ese proceso, que lo vamos a ir viendo, se llama operacionalización de la variable, que lo vamos a hacer y vamos a dedicar una clase, ¿sí? Ahora, y esto lo anticipo porque también voy a trabajar porque sé que es complicado. A mí lo que me interesa ver es cómo se relacionan las variables. Si hay alguna relación entre el género y el estado civil, si hay alguna relación entre el estado civil y si cursó una carrera universitaria o no. Eso se llama cruzar las variables. El análisis bivariable, que yo les voy a enseñar que se representa en un cuadro estadístico. Por ejemplo, si yo planteo la hipótesis en el if predomina, a ver, déjenme pensar. El alumnado del IF, los estudiantes del IF tienden a pertenecer al género femenino y a trabajar en seguros, en el área de seguros. Anótenla la hipótesis. Eso es una hipótesis. ¿Puede repetir, profesora? ¡Ah! En el IF, estoy hablando de todos los alumnos del IF, del turno noche. Turno noche, predomina la población femenina que se dedica o que trabaja en el área de seguros. ¿Sí? Ahí planteé una hipótesis. Esto lo voy a decir yo para que... ¿Cuál sería la población o universo? Todos los estudiantes del turno. Los estudiantes del IFTS. Las estudiantes del IF. Del IF del turno noche. Sí. La unidad de análisis... La población femenina. No. Los alumnos. Que trabajan. Todos los alumnos. Todos los alumnos dijimos que era la población universo. La unidad de análisis no es quienes trabajan. Cada alumno. Volví a leer la hipótesis. Cada alumno, ¿no? Cada uno de los alumnos. Es cada uno. De los supermercados era cada uno. La unidad de análisis es a la que le voy a hacer la encuesta, en última instancia. ¿Sí? Bueno. Y yo digo, quiero estudiar características. Acá hay dos conceptos o características o variables que estoy relacionando, que es el género y la tarea. El lugar de trabajo. Sí, lugar de trabajo, puede ser, exactamente. El género. ¿Cuáles son las categorías de la variable género? Cualitativa. Es una variable... Femenino masculino. ¿Género? Femenino masculino sería. Binario. ¿Qué falta? Binario. Exactamente. O podríamos poner No otros. binario. ¿Se podría poner otros, profe? No, en realidad ya se está usando no binario ahora. Ah, ok. Se usa no binario. Esas serían las categorías.
Y la otra variable, ¿cuál era? ¿Qué dijimos? ¿Trabaja o no trabaja? Lugar No de es trabajo. trabaja o En no seguros. trabaja, ¿en qué trabaja? ¿Trabaja en seguros? ¿En qué trabaja? O sea, tipo de ocupación, o lugar de trabajo, o ámbito de tareas, qué sé yo. Las categorías serían área de seguros, no área de seguros. Lo simplifico. Yo lo que estoy diciendo es que hay población femenina que trabaja en seguros. Yo tendría que armar, que esto se los voy a enseñar,